Hola, hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 13 de noviembre del 2021. Estamos como siempre en los estudios de la radio TV El Pingüino. Como es tradicional, nos acompañan en este programa Arturo Storaker a mi derecha y Claudio Morán a mi izquierda, ambos panelistas estables del programa, y quien les habla, Boris Stipicis, conductor del mismo. Les damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en forma muy especial a Puerto Natales y Porvenir. Y, como siempre, a las estancias magallánicas, que tenemos muchos seguidores de Cambalache, gente que está en las estancias a esta hora descansando después de un rico almuerzo y que nos dicen que ven Cambalache y se divierten y opinan entre ellos sobre los temas que nosotros tocamos en este programa. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política, con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos desde otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en YouTube, nos pueden buscar en esa plataforma digital como Cambalache El Pingüino. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Claudio? Hola, tenemos 3-4 temas hoy día importantísimos. ¿Qué les parece si partimos con la acusación constitucional al presidente Piñera, tema de la semana? Un tema muy complejo que en un momento parecía como algo como ficción, que no iba a pasar, y ustedes vieron a través de la televisión las 14-15 horas que habló, esperando que termine la cuarentena de Giorgio Jackson para que vaya a votar a la Cámara de Diputados. El tema todo sabido. Al final, a las 12 de la noche salió de su casa, llegó a la 1:30 y así se pudieron obtener los 86 votos que necesitaban en la Cámara de Diputados para acusar constitucionalmente al presidente Piñera. Ahora, el día martes se vota y pasa esto al Senado, donde ellos actúan como jueces. Y yo creo que la acusación constitucional llega hasta ahí, porque no están los votos y de alguna manera sacar a un presidente faltando un par de meses, 3 meses, ¿cuánto? Un poquito, 3 meses. Un poco más de 3 meses. 3 meses, una semana de su cargo, yo creo que no le hace bien al país, no le hace bien a la política. Internacionalmente vamos a seguir siendo noticias sobre un tema que realmente no nos llena de orgullo, porque sacar a un presidente de un país no es para sentirse orgulloso dentro del mismo país frente al resto de los países que componen el planeta. Lo que sí queda un precedente donde una Cámara de Diputados acusa a un presidente, en este caso a Piñera, y el ente fiscalizador, sin importar lo que pase en el Senado, deja este precedente de que se puede acusar constitucionalmente a un presidente del punto de vista político, porque del punto de vista penal de lo que haya pasado, eso pasa a la justicia. ¿Por dónde partimos? Por Arturo, ¿qué te parece tu comentario sobre esto, lo que pasó esta semana sobre la acusación constitucional? Después, Claudio. En realidad ha habido mucha información editorial. Yo creo que no ha dejado a nadie indiferente el tema. Ahora, lo primero que hay que decir que esto ocurre justo cerca de elecciones. Eso ya le quita un poco de, yo diría, de validarlo, indistintamente en que podría haber habido una acusación, pero hacerla justo frente a unas elecciones siempre va a debilitar los argumentos que es una cuestión política, y efectivamente se empezó a posicionar que era una acusación netamente política y lo reconocieron, que esto era político y lo judicial es lo judicial, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tenemos un régimen que es presidencialista en la teoría, que el presidente se elige por voto, indistintamente que su popularidad sea más arriba, sea más abajo, que otro poder del Estado empiece a cuestionarlo y a sacarlo, buscando ya por segunda vez sacarlo, pues no es la primera vez, es que algo está cambiando, algo se está haciendo mal en materia política. Y más encima los que los quieren sacar no son los más prestigiados, porque hablemos que decimos, oye, Piñera tiene desprestigio, pero también en la Cámara, ¿no? Cuando uno ve la popularidad o lo que la gente piensa de ella, está por allá abajo y cayéndose prácticamente de las barras, digamos,
de aceptación. Hay muchos que están arriba, instituciones, pero no ellos. Entonces todo esto hace que el clima acapare unos espacios en un momento que deberían estar dedicados a los candidatos, deberían de estar dedicados a otros temas, lo copa la agenda y desplaza la mayoría de las cosas, sabiendo que finalmente todo este show mediático y que hubo al final y que llegó la parte dramática, que es muy probable que esto en el Senado no prospere, como decía Boris, no va a seguir. Entonces, todo esto, la pregunta es ¿para qué? ¿Y por qué? Sabiendo hacer cosas, este rol fiscalizador que va a terminar fracasado, es un gran problema. Yo creo que estamos jugando con fuego dentro de lo que son, yo diría, las instituciones, tratando de alguna manera destruir todo lo que ha existido en nuestra historia y lo que significa un régimen presidencialista y lo que significa la figura del presidente. Entonces, creo que no le daría mucho, yo diría, mucha cuerda al tema, porque creo que es algo que no es algo para estar orgulloso, que un país que tiene un sistema determinado finalmente pretenda sacarlo por esta vía política a un presidente. No creo, porque no lo están sacando por los negocios. Créanme que esta es una acusación política, así que claramente establecido. Así que no puedo opinar más porque el resto, lo que viene por delante, los temas legales, no es mi especialidad. Don Claudio Morán. Bueno, ustedes saben que Sebastián Piñera no es precisamente santo de mi devoción. Creo que nunca ha sido digno del cargo que aún tiene, pero evidentemente, como aquí debe primar el interés del país, creo con ustedes dos que es un absurdo pretender sacarlo del cargo 3 meses antes que tenga que irse. Es que crea tremendos problemas y es más, quizás los mismos acusadores no lo han pensado, pero en vísperas de elecciones esto podría catalizar aún más la innegable reacción popular que se está produciendo en pos del principio de la ley y el orden, que es lo que encarna el candidato José Antonio Kast, que precisamente es a quien podrían tratar de dañar con esto, que yo creo que es exactamente al revés. Ahora, en la semana también trascendió y trataron, y nadie ha dicho nada, lo de las cuentas millonarias en el extranjero de un montón de personeros políticos, la mayoría de izquierda, no todos, pero personeros políticos, personeros como el fiscal nacional, Jorge Aguas, lo que me parece, pero es decir, impresentable. Millones de dólares en cuentas extranjeras. Señores, señoras, la política en Chile, para la mayoría, ha servido y sirve para enriquecerlo. Es la verdad, es la verdad. Como lo dijo mi admirado presidente Jorge Alessandri, a la vida pública se viene a servir, no a buscar honores y mucho menos beneficios. Y aquí hay de todo, sobre todo los que buscan beneficios. Algunos también buscan honores. Pero insisto, debe prevalecer el interés nacional. Y yo creo que el Senado, en que la mayoría no va a la reelección, no van a dar pie a esto. En la Cámara de Diputados fue todo al revés. Pero yo hago notar, fíjate, un asunto que la prensa ha destacado mucho, pero como siempre, la prensa, mire, y perdónenme mis amigos periodistas, porque tengo algunos amigos periodistas. En general los periodistas, aparte de todo y malintencionados, son ignorantes. Y como son ignorantes, no ilustran al pueblo. ¿De dónde viene este show del diputado Naranjo? Ustedes saben, ¿o no? Viene de un clásico del cine en blanco y negro, por un jovencísimo actor llamado Cary Grant, que protagonizó una película en los años 30, época de la Gran Depresión, Mr. Deeds Go to Washington. El señor Deeds viene a Washington, o va a Washington. Longfellow Deeds, que era un hombre decente que llega al Congreso. Nótese, los americanos usan mucho el concepto de un tipo decente, que no estaba metido con las mafias, y ya no les voy a aburrir con la historia, pero para lograr un efecto que se traduce a toda la nación, porque después de varias horas de que él no termina su discurso, pero ojo, con un pequeño gran detalle de acuerdo al reglamento de las cámaras del Congreso norteamericano, lo tiene que hacer de pie, y está, como es un tipo, es un granjero, es un tipo sólido, firme, no sé cuántas horas, toda la noche o 2 días, algo así, y empiezan a llover los telegramas de todas partes del país apoyando su postura, y produce un tremendo cambio. Perfecto. De ahí viene la inspiración. Naranjo no lo hizo de pie, lo hizo calculadamente para lograr el votito ese que faltaba de George Jackson, que llegara
a votar en favor de la acusación. Pero como ustedes pueden ver, hasta para copiar somos malos. Hay que ver 2 o 3 veces las películas para inspirarse en eso, pero entiendan eso, Jaime Naranjo no es original, él pretendió ser Longfellow Deeds y él no es Longfellow Deeds. Eso es lo que te puedo decir, pero yo creo que no va a pasar. Claro, de que una buena copia o mala copia, bueno, eso cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. Pero el problema es que llegaron a al objetivo de acusar al presidente para dejar un precedente. Y lo tienen en el columpio ahora. Claro, y dejar un precedente. Yo creo que Piñera no debe estar ni nervioso porque sabe que esto en el Senado no va a pasar y todos sabemos que no va a pasar por las implicancias, como lo dijimos, que puede tener en el futuro. Y más que nada, mire, una cosa, Chile en el contexto mundial, en las Naciones Unidas, era un país muy respetado, ¿sí? Solo un país chico, un país de 17, absolutamente, pero teníamos un respeto político, un respeto por la institución en Chile, que yo creo que muchos países quisieran tenerlo, pero de alguna manera, con todo este tipo de cosas que estamos haciendo internamente en el país, como estas acusaciones, por estas peleas, por nuestras candidaturas, como el país se ha ido manejando, por el tema de las platas, los paraísos fiscales que nos se han dado a conocer, quiénes son, a través, porque no es una investigación que salga desde Chile, es una investigación que nos llegó de rebote y ahí conocimos quiénes estaban, y el caso de Piñera que tenía interés en los paraísos fiscales. Pero eso nos va creando un desprestigio como nación, y ese prestigio que costó ganarlo por muchas décadas, mira, se puede derrumbar en un par de días. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. ¿Qué quiere decir tú, Arturo? Sí, hay un tema que siempre uno está midiendo las fuerzas políticas, como están estos bloques, digamos, donde está Yanna Proboste, está Boris. ¿Esto qué significa para ese bloque, digamos? ¿Quién gana y quién pierde dentro del bloque? No estoy hablando para la derecha, que ya lo dijo Claudio. Yo creo que el hecho de haberse alineado en esta acusación gana el Frente Amplio y sus secuaces, en definitiva, y digo secuaces, es el Partido Comunista. Pero aquí hay que ver qué es lo que pasa a la otra parte del conglomerado. Demostró su debilidad, no fue capaz de presentar opciones, no fue capaz de manejar la situación, simplemente se dejó llevar. Y eso hace que pierda fuerza. No cabe duda que el centro, llamémosle, que ellos querían posesionarse y están tratando de reposesionarse de nuevo, les pegó un fuerte puñete en cierta parte, digamos, porque tomaron la bandera de lucha de otro. Y cuando uno cree y la toma, pensando que ahí hay un dividendo, generalmente lo lleva el otro, el que la craneó, el que la pensó. Así que creo que hay una gran pérdida, digamos, para la exconcertación en general, haber tomado esa posición. Pero si tú lo miras, Arturo, bajo otro prisma, el hecho de acusar constitucionalmente por un hecho político a un presidente de derecha, también le llueve, por decirlo así, no le gotea, le llueve a los candidatos de derecha, porque todo el mundo en su momento dijo, bueno, Piñera, y salió elegido con el 52%, era un candidato de derecha que había demostrado que podía gobernar y que le daba seguridad al país, y que de alguna manera, si vuelve un candidato de derecha al gobierno, puede ser lo mismo que Piñera, o sea, puede igual colocar plata en paraísos fiscales, puede ayudar a su entorno frente a ciertos privilegios que de alguna manera en estos grupos económicos buscan para que poner a alguien en el gobierno, porque, a ver, ¿por qué los sectores quieren gobernar? Por los privilegios que tienen. Si gobernar no es gratis, no es que esto, cuando se piensa en el pueblo, ¿saben ustedes que todos somos pueblos, los que andamos a pie, que los que no estamos metidos en la política? Todos buscan votos en el pueblo, pero cuando llegan al poder se olvidan del pueblo. Pues, ¿sí? El dar una casa de 25 o 30 metros cuadrados, regalar una casa o colocar un pavimento o hacer o decir que van a mejorar la salud, que van a mejorar la educación, al final
le hablan al pueblo, pero al pueblo después no lo toman en cuenta. En este caso no creo que ocurra lo que tú dices. ¿Por qué? Porque Piñera lo elegimos la primera vez sabiendo lo que era. O sea, se discutió todo, que el banco tal, que la forma en que hacía el negocio, que la TAM, le dieron con todo. O sea, su currículum, digamos, hombre de negocio es conocido. Y salió por segunda vez, o sea, conociendo totalmente el currículum en definitiva. O sea, lo que tú podrías decir, estás diciendo era algo conocido. O sea, como hombre de negocio lo conocíamos. Entonces, el tema, ¿tú estás cuestionando al hombre de negocio Piñera o al presidente en ejercicio? Cuando es político, es la acción del presidente, la parte de negocios, si el contrato era doble o no. Eso es la fiscalía en definitiva, o sea, va a otro camino. Entonces, no creo que eso lo puedas traspasar, lo que es Piñera como imagen, a otro candidato. No veo en un caso, en un Sichel, una similitud ni cercana a lo que es Piñera. O sea, ¿cómo tú lo identificas a que ellos son iguales a esta persona inmensamente rica, que es ampliamente conocido? Decir que esto va a afectarte a ti negativamente. Yo lo veo tan lejano lo que es a una persona normal. Yo creo, Boris, que la clave está en lo que yo mencioné. Esto de las cuentas en el extranjero de personeros que no tienen cómo explicar ese dinero. Sí. No pueden ser ahorros guardados bajo el colchón que se hayan trasplazado, algunos a paraísos fiscales, otros a no paraísos fiscales, en cuentas en Nueva York, en Londres, en fin, porque no tienen cómo justificar esas platas. Entonces, esto está evidenciando algo, digamos, una buena vez. Aquí se aplica esa historia de la Biblia de cuando a Jesús le llevan a la mujer adúltera, sorprendida en adulterio, para que apruebe que le aplique la ley mosaica. Y él dijo, debe aplicarse, que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Y todos fueron soltando las piedras. Porque ¿quién puede tirar la primera piedra en la clase política chilena? Si digamos las cosas de una vez por todas por su nombre, por Dios. Lo que pasa es que Piñera es el sumum de la expresión de todo lo que no debe ser, pero a otro nivel, para abajo, incluso a nivel más ratón, son exactamente lo mismo. Son lo mismo. Pero Claudio y Arturo, mira, frente a un poquito o un poco de lo que hemos estado analizando, y vámonos al segundo tema, el cuarto retiro que no se aprobó en el Senado por un voto, ahora pasa a comisión mixta, donde participan en esa comisión mixta 5 senadores y 5 diputados. La oposición tiene 6 votos ahí y el oficialismo tiene 4. Veremos qué va a pasar y cómo va a quedar ese cuarto retiro. Y si se va a aprobar en la comisión mixta. Esto va a ser la próxima semana. Todos dicen que se va a aprobar este cuarto retiro, pero con muchas letras chicas. Y aquí hay algo nuevo. El voto de rechazo también va a influir en las candidaturas de aquellos que votaron en contra y que van a la reelección. Puede ser en la Cámara de Diputados, todos los que votaron en contra. No sé cómo la gente lo va a tomar cuando tenga que estar frente ahí al colocar la crucecita, dirá fulano o mengano, votó contra el rechazo, yo no puedo sacar la plata por culpa de él. No voy a votar ni para diputado ni para senador. Cosa que tendremos que verlo y lo analizaremos después del día domingo 21. Pero a lo que yo voy, en la letra chica del cuarto retiro, los que están discutiendo son muchos de los que dicen no, hay que aplicarle impuesto a ese cuarto retiro, porque no pueden llevársela, como diría, pelada la cosa. Pero muchos de ellos que hablan de los impuestos, de aplicarle impuestos, sucede que, como bien dice Claudio, tienen plata en los paraísos fiscales, y tener plata en los paraísos fiscales es no pagar impuestos, de alguna manera. Entonces, que nos llama a mí, por lo menos me llama la atención, y yo creo que a los que están hoy día en su casa y nos están viendo y escuchando, también les debe llamar la atención, que por un lado se habla, no, hay que pagar todos los impuestos, porque Chile se deben pagar los impuestos, nadie está ajeno a no pagar impuestos. Y eso es lo mismo que aplican esos discursos, tienen plata, quizás no mucha, pero la tienen para no pagar impuestos. Entonces, a lo que voy, ¿qué va a pasar con el cuarto retiro? Bueno, es otra de las incógnitas que tenemos dentro de la política y otro de los temas que están muy presentes en lo que va a pasar el día
el próximo domingo 21 en las elecciones. La gente tomará en cuenta el cuarto retiro de los que votaron a favor o los que nos votaron en contra para darle su apoyo el día 21 en candidatura en lo que se refiere a diputados y senadores. Arturo. Mira, esto que iba a pasar a comisión mixta, lo dije en un programa en este mismo medio que iba a pasar a comisión mixta. Los números, y siempre, oye, pero ganaste por uno, dijeron, pues si se gana hoy en día, esas cosas se ganan por nariz nomás. Pues, lo mismo pasa a veces en otras elecciones, de acuerdo a los números. Entonces el tema es que lo que están diciendo ellos, oiga, sabe que esto va a salir cambiado, no exactamente, qué pasa con la aseguradora, que es un tema que deberían ir por otro carril porque nos pueden demandar, qué pasa con la gente que retira que no le corresponde porque está en una situación que no necesita ese dinero, que el dinero es mío. Yo creo que lo primero que se persigue acá es que este sea el último retiro. Yo creo que va por ahí la cosa, que eso se va a discutir bien, que ya no haya un sexto y un quinto, sexto, séptimo. A pesar que algunos dicen, oye, mejor si seguimos así retiremos todo. Y yo creo que van a dejar afuera a la aseguradora. ¿Cómo van a solucionar ese problema? No sé. Ese va a ser un gran debate, hay que ver, porque ahí había una discusión muy fuerte. Hay gente que dice, pucha, que estoy arrepentido de estar en la aseguradora porque no he podido tomar, etcétera. Pero es un gran tema que entrababa ese proyecto y que obviamente generaba posibilidades de juicio y otros factores. La necesidad, indudablemente, en sectores existe. Hay sectores que están endeudados porque tienen pyme o tienen una actividad en un sector que ha sido golpeado por el COVID y tienen que pagar deuda. Y la única posibilidad que tenían era justamente este fondo, porque las ayudas que ha dado el Estado frente a eso siguen siendo menores o insuficientes, o hay que aumentarlas. Entonces el debate que va a haber ahí lamentablemente va a ser después de elecciones, y van a salir todos estos temas que hoy día los economistas dicen una cosa, ¿no es cierto?, que esto está generando un proceso inflacionario, que además el exceso circulante hace traspasos rápidos de los precios que aumentan al consumidor, no paulatinamente, sino que de golpe al haber circulante, bueno, subo al tiro los precios, los problemas hipotecarios, lo hemos tocado, pero juega contra la necesidad inmediata del grupo que ve al alcance de la plata y que tiene problemas económicos. Y hay otro sector que tiene muy poco dinero y va a jubilar, que tiene 14, 7, 6, y que dice, oye, si yo igual me voy a ir por la cantidad que mínima, o hablemos lo que el pilar solidario, quiero que me devuelvan mi plata. Y algunos candidatos ya están diciendo que esa plata antes de jubilar debería devolverse, pero está en la parte política. O sea, hay mucha todavía incertidumbre en el tema de lo que es este cuarto retiro y la discusión que va a haber en torno a ello. Yo creo que finalmente sí se va a dar distinto, y yo creo que sí. No sé cómo van a arreglar el tema de la seguridad. Yo creo que las van a dejar afuera y van a buscar un mecanismo. No lo puedo imaginar en la discusión, porque aquí estamos repartiendo nuestra propia plata. No hay que olvidar que estos legisladores no están repartiendo plata del Estado. Estaban inyectando a la economía, según escuché por ahí, alrededor de 20.000 millones de dólares. El IFE, que se da por mes, son más o menos 3.000, 3.500. O sea, estábamos dando un golpe un IFE anual. Se iba a tirar al mercado. El impacto indudablemente iba a ser fuerte. Algunos dicen, no, es que la inflación es del extranjero, entonces influye. Sí, todo influye. El problema es que a usted se le están disminuyendo los fondos y no ve cuál es el sistema que va a sostenerse. La pandemia no se ha ido, ni se va a ir. Y por lo tanto la ayuda va a seguir. ¿Y qué pasa? La ayuda en marzo se termina, en diciembre, o esta ayuda se va a terminar también. Entonces, ¿qué viene? Esa es la gran interrogante. Aquí no hubo plan B. Se quedaron en plan A, nomás reparto y nos va a ir bien, y le fue mal. Y ahora busquemos al culpable, y la encontraron inmediatamente, Carolina Coche la culpable, y le dieron como un buen fiesta. En la red, todos la han amenazado a muerte, etcétera. Pero la pregunta de fondo, oye, deja esto de lado, ¿y cuál era la alternativa que tú tenías frente a esto? ¿Lo habías pensado? ¿O pensabas siempre que iba a ganar? ¿Eres un ganador innato? ¿Eres lindo? ¿Eres precioso? Cuando veías que sabías de un comienzo que te iba a votar en contra. Entonces, aquí hay un cuestionamiento serio a la seriedad con que quieren legislar. No estudian realmente el tema a fondo, porque si lo tuvieran, dirían, oiga, esto va a ir acá y estas van a ser las cosas. Lo que han dicho, esto va a tener, ya no va a ser el proyecto de antes. Pues es tremenda novedad, pues cuando pasa en comisión mixta siempre cambia. O sea, los noto perdido de nota, una capacidad mala de solucionar el problema. Hay necesidad, no plantean nada, excepto seguir cómo van a repartir la plata. ¿Cuáles son las alternativas que tienen y pueden negociar con el gobierno? No dicen ni pío. Ahí está. Yo hallo que, la verdad, faltó el plan B. Sabían que le iba a ir mal, si era predecible, estaban cerca uno que tenía que convencerle, no la convencieron, al comienzo dijo que no.
O sea, y después dicen además es culpable. Pero si saben que decía que no. Y ahí estamos. Estamos en una posición complicada. Va a haber cuarto retiro para personas que son convencidos que van a entregar plata, la van a entregar distorsionada con algunas letras chicas, no sé. Hay que ver la discusión después de las elecciones, que ya muchos de los que están ahora cacareando ya van a haber perdido, van a haber ganado. O sea, no sé qué va a ser la acción política. Ahí vamos a ver nuestros grandes políticos. Pero, Claudio, antes de darte la palabra, y me sería bueno que lo toquemos, si sale el cuarto retiro, como salió el tercero, el segundo y el primero, a nadie los obligan a retirar la plata. O sea, uno es la persona que dice, mira, yo no tengo necesidad de sacar esa plata de mi fondo de la AFP para que no baje mi jubilación, no la retiro sencillamente. No es una obligación, si lo aprueban no es una obligación que tú retires la plata. Primero, es un tema de una lógica pura, de que quiere retirarlo. Segundo, que quedó establecido que la plata es de los trabajadores, de quien puso la plata. Tercero, para que vayamos analizándolo, esas platas, gracias a esas platas del aporte de los trabajadores a la AFP, el país ha crecido en todos estos últimos 30 años de cuando nace la AFP, porque se fue acumulando plata, y esa plata, ¿a dónde van? En un 35%, y lo hemos dicho acá, al sistema financiero, que después le presta la plata a la misma gente. Por otro lado, el 54% de las platas recaudadas por la AFP están en el mercado nacional. El 46% está en bonos en el extranjero, etcétera, etcétera. O sea, en Chile se tuvieron que abrir a poner plata afuera de Chile. ¿Por qué? Porque no había cómo seguir invirtiendo esas plata dentro del país. Eso por un lado, y hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, ¿quiénes son los grandes beneficiados de las platas de la AFP? No son más allá de 10 grandes empresas o consorcios chilenos, ¿no es cierto?, y extranjeros que están hoy día en Chile. Y entre las platas que le han pasado está, por ejemplo, también Codelco, que es parte de una empresa de gobierno. Entonces, cosas como esas también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, como nosotros siempre decimos, no nos gusta la hipocresía, pero en el tema de los retiros de las plata de la AFP, pucha que existe hipocresía, pucha que existe una teoría del terror, de lo que, como que por culpa de la plata de la AFP, el país económicamente se va a derrumbar. Yo no creo. Ahora los economistas dicen, no, el país se está derrumbando, y todos los países, porque hay un problema internacional, y eso afectaría 1/3 de los problemas económicos que tiene el país. Y en los 2/3 son problemas internos propios del país. Claudio, bueno, sobre ese tema. Yo me doy cuenta que tú eres partidario del cuarto retiro, de todas maneras. Yo soy partidario, sí. Bueno, pero, a ver, es bien curioso cómo tú instas a la libertad para sacar la plata de la AFP, pero no aceptas en otros programas la libertad de las personas, por ejemplo, para inocularse o no contra el COVID. Es bien curioso, la libertad debe ser una sola. En segundo lugar, está comprobadísimo que la inmensa mayoría de las personas... Si tú no te vacunas en el COVID, tú me puedes afectar a mí, y con el retiro yo no te afecto a ti. Déjame terminar. No, es que sí me afecta, y te lo voy a decir por qué. La inmensa mayoría de las personas ha retirado la plata. Lo que pasa es que el Banco Central ha informado que el 50% de esas platas están redepositadas en el sistema financiero. Sí. ¿Por qué? Porque la gente a veces es ignorante, pero tiene percepción, y se da cuenta de que la finalidad de esto no es ayudar a la gente. Es una hipocresía. La idea es terminar con el sistema de las AFP. Y tú has dicho algo que no resiste la menor lógica. Las platas, cuando se administran en cualquier clase de empresa o institución, por lo que sea, deben ser invertidas necesariamente. Así es. Porque si no, las platas se pierden. Ahora, ¿a quién le vas a colocar tú las platas? ¿Se las vas a colocar a instituciones de beneficencia? ¿A pordioseros? Tienes que colocárselas a empresas que te paguen intereses, que produzcan réditos, en Chile o en el extranjero. Mientras menos plata invertida haya, más afectación o paralización del llamado mercado de capitales. Es una cuestión de simple lógica. Entonces, esas platas son necesarias para el movimiento económico del país,
pero hay aquí algunos que tratan de meterle a la gente en la cabeza de que las platas deben estar guardaditas en un cajón. Pero si eso es un absurdo, las platas tienen que ser colocadas donde produzcan intereses. Como la economía se juntó tanta plata hace ya muchos años, que las AFP están invirtiendo fuera del país porque ya no hay más donde invertir dentro de Chile. Y está muy bien que así lo hagan, pero no podemos irnos a lo otro, porque yo lo he señalado en otras oportunidades. Quieren destruir el sistema de las AFP. Sería larguísimo analizar en un solo programa cuáles son las razones de la falencia, pero comparar además con el sistema o los sistemas que existían antes, pero también comparar con un sistema que no existe alternativo, porque no existe un sistema alternativo. Un sistema previsional se hace en forma seria, con proyectos, con cálculos, lo hacen ingenieros, lo hacen especialistas. No hay nada. Esto no se va a construir por votos demagógicos. Pensemos, por ejemplo, lo siguiente, acordáis, volviendo un poquito atrás al tema de la acusación constitucional. El voto dirimente fue el de George Jackson, por eso hizo todo el show cinematográfico rasca de Naranjo. Y George Jackson, acuérdense que hace un par de años atrás, fue descubierto en cámara. No, yo dono el 50% de mi sueldo. ¿Y dónde lo donaba? Lo donaba a un fondo que tenía él mismo para financiar sus futuras campañas. O sea, se donaba a sí mismo. Esa es la capacidad y los conceptos de manejos económicos que tienen los sectores que están destruyendo este sistema previsional. Entonces, en forma absolutamente irresponsable, nos estamos enfrentando a un escenario en que, con un cuarto retiro, ya los economistas que entienden de esta materia han hecho los cálculos de que al sistema de AFPs se le va a dificultar enormemente, porque esto es una rueda financiera, seguir pagando las pensiones que ya se están pagando, pero sobre todo lo más grave, si el tiempo pasa y todos los años están llegando personas a la edad y a la necesidad de jubilación. ¿Y qué pasa si ya no tienen fondos para jubilarse? ¿Quién suple eso? ¿El generoso pilar solidario? No. Ahora bien, el IFE se termina ahora en diciembre. Por eso mismo muchos pueden parecer tentados a hacer esta nueva ayuda, entre comillas, que es una autoayuda. Por otro lado, sacar impuestos. Es un impuesto al patrimonio personal. O sea, cobrar el impuesto a las personas por su plata me parece aberrante, pero ténganlo claro como un anticipo de los proyectos y programas que tienen ciertos sectores políticos, en caso que se proyecten con poder en el tiempo, de estrangularnos y asfixiarnos con impuestos, partiendo además, y con eso termino, con el tema del impuesto a los combustibles, que hay una candidatura por ahí, la de tu amigo Boric, que promueve justamente un nuevo aumento de impuestos a los combustibles. Entonces, estrangulados por impuestos, sin plata y sin previsión. ¿Qué tal? ¿Cómo estaríamos? Una república bananera que no produce bananas. Bueno, tu candidato, Katz, ya que quieres tocar y empezar a sacar temas de los candidatos en las elecciones, que él quiere bajar todos los impuestos. Entonces, ¿el país cómo se va a manejar? O sea, el mismo Sichel, el que compite dentro de la derecha con Katz, ha dicho de que Katz es un candidato bananero, que como no tenía en su programa de dónde ganar, tiraba cualquier cosa para sacar votos, porque la gente, cuando tú le dices al electorado, al que va a votar, oye, si tú votas por mí, yo te voy a rebajar los impuestos, vas a pagar mucho menos impuestos, pucha, claro, este gallo es macanudo, pero y después la gente que quiere tener, que le den casa, que le pavimenten las calles, que tenga buena educación, que tenga buena salud. ¿Y de dónde sale todo eso? Sale de los impuestos que pagan todos los chilenos, del impuesto que usted paga en el IVA, de las empresas, del impuesto que se paga, y de las contribuciones, etcétera, ¿Y cuál es el límite? ¿El cielo es el límite? No, ahí tiene que haber un límite. Pero mira, yo antes de pasarte la palabra, sobre el 10%, yo he conversado con muchas personas que han jubilado, porque siempre conversamos entre los viejos jubilados, a través de las empresas de seguro.
de las compañías de seguro. Donde no han podido sacaron por una casualidad en el tercer retiro, sacaron un 10% que tienen que devolverlo porque al final... Pero de la mayoría de esa gente dice, yo me siento engañado por la compañía de seguro cuando me vendieron la pomada de que era mejor pensionarse con la compañía de seguro. ¿Dónde me siento engañado? En el tema de que si me muero y tengo unos fondos ahí, no son heredables. Eso es lo que dice la gente. En algunos casos parece que fueran parte heredable porque según cómo se hizo el contrato. Y las compañías de seguro es un gran negocio. ¿Te puedo explicar eso? Sí, puedes explicarlo. Pero es lo que me dice la gente. Las compañías de seguro, sí, claro. Pero mira, cuando alguien está en una posición de poder, en un cargo, o en los medios de comunicación, tiene una responsabilidad moral. Acuérdate, don Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar y explicarle a la gente. Las compañías de seguro no administran fondos de pensiones, no son una FP2, que tú pasas de la FP1 a la FP2. No lo son. Tú compras una asignación en un contrato de renta vitalicia. Ese dinero pasa a ser propiedad absoluta de la compañía de seguros. Claro, tú le cedes tu... Te lo traspasas por virtud de un contrato, no lo cedes, se lo contratas, tú le pagas, porque también tú puedes comprarte una renta vitalicia y comprarte tu bolsillo, ¿sabes tú? ¿No? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se hizo con el tercer retiro, y Chile hoy día está empezando a ser demandado en varias partes, por eso mismo, en foros internacionales, en tribunales internacionales, expropias a la compañía de seguro. Y eso es lo que nos dejó aún peor parados, como bien dice Arturo, a nivel de república bananera, pues, bueno, porque las repúblicas bananeras son las que hacen expropiaciones y nacionalizaciones, o como le quieras poner. Si esa es la verdad de las cosas. Entonces, Chile se está degradando como país y está generando un tremendo problema. Está generando un tremendo problema social para el futuro, porque a quién no importa nada, total, tus nietos van a ser los que van a tener que abordar eso. No, si el problema es ahora, porque ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes una pensión de 500.000 pesos hoy día, no es tan mala dentro del promedio, pero resulta que el precio del dólar y la desvalorización del peso chileno determina que en términos reales y comparativos, con una inflación galopante como la que ya estamos sufriendo, esa pensión va a llegar a valer callampa. Esa es la verdad. Arturo, bueno, sobre este tema. Los que somos... Tú eres jubilado por la compañía de seguro. ¿Cómo anda ahí? Uno mira qué es lo que se le prometió. Porque uno siempre toma decisiones iniciales a base de lo que se le promete. Claro. Dijeron, oiga, mira, a base del tope usted va a sacar, poniendo el 10%, el 70% de ese valor. Al final sacamos el 30%. Ya, una pequeña diferencia, hablemos. No es más. Del 70 al 30. Lo otro, que uno en esa época jubilaba a los 65 y bueno, tenía una expectativa de vida un par de años y pata de laucha. O sea, hoy día nos topamos con otra realidad. Primero, que jubilamos con ese 30, no el 70. Y segundo, es que tenemos que seguir trabajando, porque estamos viviendo más. Después se nos ofrecieron alternativas. Oiga, usted hace una aseguradora y le garantizamos hasta los 100 años que usted saca este fondo y además puede heredar un porcentaje de su señor y sigue, etc. Y el otro camino era la AFP. En una normalidad de poder agarrar algo, uno piensa en la seguridad, ¿no es cierto? Porque dice, seguro voy a la seguridad. Otros dicen, no, yo me arriesgo, qué sé yo. Pero como las variables las fueron cambiando, cada vez resultaba que había un perjuicio. Hay personas que dijeron, bueno, yo voy a vivir de acuerdo a estos 80 años, y tomo hasta los 80 años y después me quedo sin ni un peso. Va a pasar con muchos chilenos por lo demás. Pero la expectativa de vida ha ido subiendo, no digo los 100 años, pero ha ido subiendo. Y entonces vamos a tener un núcleo de personas que va a llegar un día a cobrar y no tiene un peso. Otros que su pensión fueron por asegurador y era muy baja. Oye, yo estoy sacando 200 lucas, no me alcanza. Entonces hay muchas situaciones en cuanto a las pensiones. No es que sea la situación. Habría que ver y tratar de buscar mecanismos justamente de ayuda. Primero porque yo noto que en la mesa que nosotros trabajamos, mayormente todos están trabajando. Tienen más de 65 años y están haciendo alguna actividad. Oye, es que tengo que sobrevivir, pues, compadre, no me da. Tengo que ayudar a un nieto, tengo que ayudar, no sé. El hecho de seguir viviendo. Y el mercado en general no está preparado para eso.
para la gente de adultos mayores no se preparó el mercado. O sea, hoy día a los gerentes, a los 55 ya lo hayan que son desechables. Y por supuesto que a los trabajadores también. Entonces le tienen que decir, oye, usted va a jubilar con poco y va a tener que seguir trabajando y haciendo changa para poder sobrevivir. Si es que no se enferma va a tener suerte y hasta que pare la chalupi. Entonces está todo mal cocinado. Si uno ve esta cuestión, hay un odio. El odio se transformó hacia la AFP, que no tiene la culpa. La AFP era una medidora de rentabilidad nomás. Tú me ponís tanto y yo te doy tanto. Si no pusiste plata no te toca. Pero cuando tú se trata ya de jubilar y toda esa laguna y todo lo que no se previó por la clase política, como siempre, así como antes la Carolina es la culpable, aquí la AFP es la culpable. Ellos fueron culpables, no. Ellos dieron buena rentabilidad, manejaron los fondos adecuadamente, eso que los grupos económicos, lo demás. La verdad es que eso significó que hubieran buenos préstamos hipotecarios, eso significaba un montón de cosas que la estamos perdiendo y la vemos que se fueron, ya no están. Y entonces, ¿quién es el culpable? El sistema está malo. Y la voluntad política de arreglarlo, cero. Si los duermen en el Congreso, el tema de arreglar las pensiones, están ahí, que la ley corta, que la ley larga, que la ley chichichú, pero no sale nada. Quieren destruir el sistema, ¿y qué nos ofrecen? ¿Algo mejor? Pues yo diría, oye, el sistema destrúyalo, pero yo en vez de sacar 1.300 lucas quiero sacar 500. No, te prometemos que vamos a subir los impuestos. Pura promesa. Es un asco todo esto. Yo diría que los jubilados, engañados absolutamente, porque nos fuimos con un sistema que nos prometió algo y no nos dio. Y la gente que va a jubilar ya cachó que no le va bien, entonces quieren su plata de vuelta porque sabe que a lo más van a ir un poquito para el pilar solidario y nada más. Entonces hay un revoltijo, un poder legislativo que no supo estar a la altura de los jubilados. Tiene una deuda histórica, ojo, que se la vamos a cobrar, y se la vamos a cobrar fuerte. Y no han dado solución. Solamente dicen, gaste su plata. Ahí viene, záfese ahora y el futuro, si yo no voy a gastar, ¿qué me importa? Ahí está, llévese su plata, haga lo que quiera, siga gastándolo, yo aquí cuarto, quinto, sexto, séptimo, llévese la plata. ¿Y qué viene después? 170 lucas, prometen más, pero eso es. Así pero que Arturo, yo creo que la si cosa... tú dijiste algo de promesa, y el que primero que prometió, el que dijo que este sistema de la AFP era un Mercedes-Benz fue José Piñera, el hermano del presidente. Pero un Mercedes-Benz que parece que no tenía petróleo o benzina, pero un Mercedes-Benz que... Pero tuviste 20 años para repararlo. Pero cuando lo quisieron reparar, y aquí también la concertación cometió errores, esto de tener 5 tipos de fondos. Mira, ¿saben una cosa? El fondo más estable era el fondo E, y que hace un par de meses se transformó el menos estable en inestable. Y ahí es donde toda la gente que va a jubilar está en el fondo E y perdió mucha plata. ¿Por qué perdieron plata? Porque le echan la culpa a la inflación internacional, le echan a lo que pasa en Estados Unidos, le echan la culpa a un montón de factores. Pero yo creo que lo dijiste al revés. No. Sí, lo dijiste al revés. El problema no es cómo repararlo. El problema es que este sistema partió bien, pero lo fueron echando a perder por el camino. Es al revés, y lo hicieron en forma premeditada. Esa reforma de tu presidente Lagos es tan brutal, es tan destructiva y negativa, que lo digo responsablemente, ya me van a meter preso, hubo coin más. Porque es tanta la plata, pero ¿cómo haberle traspasado la pérdida de las inversiones de la AFP a los afiliados? Ahora, ¿tú crees que Lagos lo hizo porque se le ocurrió, porque un día en la mañana se despertó y dijo voy a hacer esto? Oye, las propias AFP en ese momento eran como 8, hoy día quedan como 5, 6, 5, 6. De alguna manera hacen los lobbies, ellos buscan y de qué manera conversan con los políticos, y ahí que es lo que viene, el cohecho político. Claro. No, pero espérate, termino, porque ¿sabes una cosa? Si al final, ¿quiénes son los que administran las AFP, los dueños de las AFP? Son los mismos accionistas grandes, mayoritarios del sistema financiero o del sistema o interpósitas. Entonces, es una cadena de los mismos sinvergüenzas que tenemos en este país. Perdón, ¿y la clase política? A ver, ¿dónde está? Vamos por ahí. La clase política es la causante de todo esto. Claro, pero es que con plata se mueve el mono, el que pone la música
pone... Muere mono. Muere al mono. Es que bonito. estamos en la teoría de la ingeniería, pero el perjudicado es el pensionado. Bueno, Ese es el problema. ya. Entonces, no, es que mira, es que resulta que Lago, resulta que Piñera, Pepe, no, es que mira, es que después hubieron como 7 reformas y llegaron la plata. Pero, oye, ¿me jodiste o no me jodiste? Me jodiste, listo. ¿Cómo me voy a arreglar la cuestión? Va al Congreso proyecto tras proyecto, comisiones que dicen sensatamente lo que se puede hacer y no se puede hacer, y no pasa nada. No pasa nada, o sea, tú decís, oye, me estás jodiendo 2 veces. Una quizás eran unos ignorantes o estaban, como dices tú, muy arreglados. Y la segunda, sabiendo que me tienen que arreglar, no me arreglan. O sea, el tema es doble. O sea, ya que, no, como diría la mayoría de los jubilados, no me di explicaciones, arréglame el problema. Y esa debe ser la actitud que deben de asumir la gente que ve este sistema. Oiga, no me pasé el problema a mí, es tuyo. Tú eras el administrador, tu gobierno, tuviste todos los resortes, tuviste todo el poder político para hacerlo. Y que has demostrado que puedes hacerlo. Mira, me diste mi propia plata de vuelta, eres capaz de muchas cosas. Pero arreglarme el tema no. Pero ¿sabes lo más triste de todo esto, Arturo? Eso puede ser más sinvergüenza. ¿Sabes lo más triste? Que conscientes y conocedores de todo este daño, necesidad, peligro hacia el futuro y todo lo demás, me pregunto, en estas elecciones del 21 de noviembre, ¿cuántos de los parlamentarios que por no solo uno, por muchos periodos, generaron toda esta situación, Muchos. o fueron incapaces o no les interesó prever, anticiparse a los problemas, porque es más fácil tapar un hoyo que preverlo, que anticiparse? Se preocuparon de esto y van a ser reelegidos. Y yo me pregunto, ¿habrá gente bruta suficiente para no indagar qué hizo fulano o sutano, qué hizo el partido tal y cual con tales y cuales parlamentarios para evitar que se llegara a estas situaciones? Si yo creo que el elector responsable no tiene un papel pasivo, tiene un papel activo. Hoy día más que nunca. ¿Quién se ha jodido a este país? ¿Quién me ha jodido a mí y a mi descendencia? A ver, vamos viendo. Este candidato está pidiendo votos para la reelección. ¿Y qué hizo él por esto? Vamos viendo. Si por internet se puede indagar todo. Este gallo nunca hizo nada, ni dijo nada de esto. Y ahora viene a prometer esto, otro. No, este gallo es un chanta. Bueno, eso es lo que vamos a hablar. Ya son chantas. Vamos a hablar de los candidatos chantas. Pero antes, dejo una pregunta. ¿Usted nunca le ha llamado la atención por qué la derecha, esa derecha, está por el no retiro de la plata, y la derecha siempre dijo que la plata era de la AFP y no era de los trabajadores, y que los trabajadores no eran dueños de hacer lo que querían con su plata? Porque eso está en las discusiones en el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo a veces me tomo mi tiempo, pues estoy jubilado, de escuchar, ver en el canal de la Cámara de Diputados y el canal del Senado, cuando hay buenas discusiones entre los parlamentarios. Y realmente, como dice mi amigo Claudio Morán, da pena muchas veces escucharlo. Difícil, Boris, es muy difícil que haya buenas discusiones. ¿Sabes por qué? Porque no hay capacidad para Porque hacerlo. son muy incultos. Sí. Senadores y diputados, bueno, son incultos, se morirían de hambre en el sector privado. No saben nada de nada, puro bla bla nomás. Bueno, vámonos al tercer tema que nos convoca el programa de Cambalache de hoy día, a una semana de las elecciones. Quiero referirme a algo que nunca se había preveído en la política, el caso Parisi. Quiero opinar de este candidato que es muy chanta, que no va a estar en Chile para el día de las elecciones, que inventó que tenía un virus para no venir, que los que están con ese líder en ese sector, yo los llamaría cómplices de su propio líder por no venir a Chile, desde Estados Unidos dando rezos, cómo tiene que ser este país, cómo va a ser su gobierno. ¿Qué gobierno si este no va a llegar ni a nada? Yo también me llama la atención de aquellas personas que realmente dicen, no, yo voy a votar por Parisi porque me interpreta. Claro que interpreta, si este es un vendedor de ilusiones. Este es un vendedor de estos que antes estaban con una alfombra en la calle, es muy simpático. Y ¿se acuerdan ustedes que vendían los cuchillos para pelar las manzanas, las papas?
Los charlatanes estos, ¿te acordáis? Que tenían el monito al lado y que sacaban la suerte. Bueno, y sacaban un papelito. Parisi es uno de esos, si ustedes se acuerdan de estos tipos. Yo le digo una cosa. Qué falta de respeto, como dice el tango, y qué atropello a la razón, ¿no es cierto? Es el Parisi. Realmente yo creo que como un chileno que piensa, un chileno que va a ir el próximo domingo a votar y lee la papeleta y dice, no, Parisi me interpreta, pero Parisi está en Estados Unidos, Parisi es el charlatán, es el chanta, el candidato, y va a votar, porque hay candidatos que van a sacar menos votos que Parisi, yo creo, como el caso de Artés. Pero un gallo consecuente, la mayoría de los chilenos que van a ir a votar, de los 6 millones de chilenos, no está de acuerdo con Artés, sacará un porcentaje pequeño, pero es consecuente, dice cosas, no estaremos de acuerdo, tiene sus ideas muy quedadas en el pasado, pero es un gallo que está en Chile, que da la cara, que va a los foros. En el caso de Parisi, quería que a él participar del foro del próximo lunes a las 20 horas por Anatel, él estar desde Estados Unidos, darse el gustito, ¿no es cierto?, de pegarle a todos, y desde allá, ¿cómo sabe que no va a ser elegido? Y hablar lo que él quiere para encantar a la gente. O sea, los chilenos necesitan ser encantados por un chanta como es el caso Parisi. Yo creo que no. Y vamos a ver, la cantidad de votos que saque van a ser los cómplices de un mal chileno como es Parisi. Y acuérdense lo que le digo, que un tiempo más el señor Parisi va a renunciar a la nacionalidad chilena para que evitar todas las demandas que tiene Chile y no lo puedan ni extraditar ni hacer nada, como ya lo está haciendo su hermano. Aquel que, porque le echa todos los entuertos que tiene, se los echa la culpa al hermano. Y él se va a transformar en ciudadano de Estados Unidos. Ahí lo van a recibir, pero va a dejar de ser ciudadano chileno en un tiempo más. Acuérdense lo que le digo, Arturo. Yo creo que has dicho todo lo malo, pero tiene el 10%. No tendrá, no, si las encuestas son chantas. Podéis decir lo que digáis, pero si seguimos el comportamiento de encuesta y su elección pasada, 10%. Ya, 10%. Ya. Y va por fuera. Demostró que por las redes y haciendo feliz a las redes, los que lo siguen por las redes, se puede llegar a un 10%. Qué fenómeno más grande. O sea, tú puedes decir que es chanta, que acá. Pero espérate, pues si ya dijiste todo lo malo, yo estoy tratando yo no voy a votar por Parisi, pero de todas maneras lo sigo porque denota que la política, de repente salen estos candidatos diferentes. Hay un lado que han votado por cómico, otros han votado por un payaso. Hay como que el descontento a lo tradicional, a lo que ha sido, refleja Parisi. Y Parisi tiene un discurso, obviamente que algunos económicos, quizás populistas, podríamos definirlo un poco, porque a algunos les gusta que el otro sea populista y lo que yo digo no es populista, pero y tiene un 10%, y eso va a influir mucho en el resultado que venga después, porque ese 10%, ¿cómo se va a diluir después? Yo creo que muchos están haciéndose la pregunta, cuando depende de la votación que hay y cuán peleada es, ese 10% ¿para dónde se va a ir? Porque se van a olvidar que Parisi es malo, que Parisi es aquí, acá, si no, ese 10% es para mí o es para ti. Se va a hacer la pelea. El resto, así nomás va a ser la cosa. Créeme, una parte se va para allá, otra para acá. ¿Y qué es lo que dice Parisi? Porque todo esto que lo están tratando de chanta, malo, le vas a estar anotando la cuenta. Estar aquí. Tú me dijiste esto, ahora arrepiéntete. Va a ser un problema, es un problema difícil de manejar. No sé cómo va a ser finalmente su votante, cuál es el resultado, para dónde van. Así que para mí marca algo inédito en la política chilena. Una persona que no está, que está a través de la red haciendo trabajo telemático, como podríamos decir, logra un 10% y se sienta en la clase política. Le da lo mismo lo que piensa. Estos señores políticos se sienta, le dice lo que quiere y es como está gente liberado. Y uno le saca el papel, oye, Parisi, que tiene la pensión, que tiene esto, pero está al 10%. 10% es mucho hoy en día. Creo que muchos después van a buscar a Parisi, no sé, quizás hasta los traigan, le pagan la pensión alimenticia para que les dé el 10%. No sé, yo quiero mirar la segunda vuelta, ¿sabes?
Tú lo has tirado al suelo, todo lo que quieras, pero no sé. Yo, conociendo a los políticos, no estoy tan seguro de tu argumento. El 10% pesa, que la encuesta está mala, está trucha, puro llanterío, ¿no? Pero hay que esperar. Sobre este tema para pasar a otro. Claudio. Yo soy consecuente. Creo que ¿quién puede tirar la primera piedra? La clase política chilena es una clase política chanta. Parisi, como bien dice Arturo, ha tenido el mérito de llegar a un 10% de las encuestas haciendo campaña por redes sociales. Sí. Nada más. Eso no lo hace cualquiera. Segundo lugar, parece que lo que le falló fue su plan porque tienen problemas de pensiones de alimentos que no es menor. Ahí uno se pregunta cómo pudo llegar a deber más de 200 millones de pesos. Fácil, porque más del 80% de las pensiones de alimentos en Chile no se pagan. El sistema es un fracaso. El sistema que tenemos de juzgado de familia y cobro de pensiones es un fracaso. Y eso no es culpa de Parisi, es culpa de todos los demás. De todos los demás. Entonces, respecto a tu afirmación de que se va a hacer ciudadano norteamericano, mira, yo creo que no reúne los requisitos para ser ciudadano norteamericano. Yo los conozco, pero no tendría ninguna importancia porque la antigua ley chilena, Código Civil, establece un principio que establece que queda sujeto a la ley chilena las personas que tienen hijos en Chile. En consecuencia, el cobro de alimentos, aunque se haga ciudadano noruego... Pero yo no me refería al cobro de alimentos. No, me refiero a otros. No, eso no tiene nada que ver. Si a ti te pueden demandar exactamente igual, no importa tu cambio de nacionalidad. Así que eso no afecta en nada. Efectivamente, como insinúa Arturo, la inmensa mayoría del votante de Parisi es un votante no de izquierda, digámoslo así, caso alguno. Es un voto de castigo al sistema, porque la gente está hastiada del sistema desde muchos puntos de vista. Eso es lo que la gente del sistema, en su soberbia, no quiere ver. ¿Por qué surgen candidatos como Parisi? Porque la gente está asqueada, no confía en ellos. Sí. Bueno, vámonos, cada uno sacará sus conclusiones en sus casas. El tema sabrá si está dentro de ese 10% de votar o no votar por Parisi. Vamos a las elecciones de los consejeros regionales de la región, que es un tema que nos llega muy de cerca, no porque Arturo Storaker sea candidato al CORE, sino porque la importancia que tienen los consejeros regionales en el gobierno de la región, en la administración y en el desarrollo de lo que puede significar la región. Y me voy a referir a la provincia de Magallanes, porque donde conozco a más candidatos, no así tanto en las otras provincias. Y ¿qué puedo decir? Acá hay como 74 candidatos, algunos apenas se conocen, otros andan muy perdidos en lo que significa ser consejero regional. Uno los ve a través de las redes sociales, que ahí hacen mucha propaganda, otros hemos visto varios afiches llamando a votar por tal o cual candidato o candidata. Y para mí es una elección muy importante que los magallánicos deben saber elegir y buscar quiénes son los candidatos más preparados, quiénes que pueden ejercer mejor la responsabilidad que le vamos a dar, le vamos a traspasar con el voto el próximo domingo cuando sean elegidos. En el caso de la provincia de Magallanes, vamos a elegir a 7 personas, hombres, mujeres, y de alguna manera, ¿qué queremos? Que cada uno reflexione el día 21, el día de las elecciones, por quién va a votar. Porque hay que construir un equipo, hay que tener gente que realmente esté capacitada para ese día. Yo me voy a tomar la confianza y voy a bautizar a mi amigo Arturo Storaker, hoy día aquí a mi derecha, el candidato al Consejo Regional de Cambalache. Por suerte que no hay otro. Por suerte que no hay otro. Y te voy a hacer una pregunta, Arturo. Tú has estado con mucha gente en estos días porque estás en campaña. ¿Y qué te dice la gente de cómo ve esta elección de consejeros regionales? ¿Cómo piensa votar? ¿Saben de qué se trata y por qué tienen que votar por la mejor persona
que los represente en el futuro Consejo Regional. O sea, no queremos consejeros regionales que le estén prometiendo viviendas a la gente, que le estén prometiendo pelotas de básquetbol, pelotas de fútbol, o bueno, o cualquier otra cosa. De plástico. O de plástico, más barata. Entonces, de alguna manera, cuéntanos un poco de... Mira, hay cosas bien interesantes. Las campañas son como, no son tanto de partidos. Si ustedes se fijan, los candidatos más los representan como personas, que lo conocen, amistades, su acción, dónde ha estado. Yo diría que su historial de vida influye mucho. De una u otra manera, las personas lo identifican y dicen, sí, este me tinca. Hay mucho indeciso todavía porque son muchos candidatos. Entonces, no es un tema que se va a decidir rápido. Yo creo que ahora en estos días va a ser la gran decisión. Pero hay temas que se repiten. El tema de los adultos mayores, donde me di el trabajo de buscar más o menos las cifras, hay 30.000 más o menos en nuestra región. Es un tema del lugar, yo diría que son el sector más desprotegido en definitiva, y requiere ayuda a los consejos regionales. Y eso sí, han habido proyectos, y hay que sacar proyectos buenos a través de los municipios, las instituciones que trabajan con los adultos mayores. El otro esquema son la parte económica, muy relacionada con las pymes, ciertos sectores que se ve que están realmente jodidos. Eso literalmente están mal. No, la temporada se ve muy fracasada, no ven una buena expectativa, las ayudas que hay son insuficientes, no porque no se ha dado, sino que los montos datan del 2008, 3 millones, 6 millones, tienen que duplicarse prácticamente, hay que cambiar eso, y eso el Consejo Regional sí lo puede hacer, tiene que haber voluntad. Y después la vivienda sentida acá son 3.900 más o menos familias, casi 6.000 personas que buscan la vivienda. El tema es permanente en la vivienda. Yo me acuerdo haber tratado ese tema hace años que se solucionaba y sigue. Yo creo que son temas que no hay que pensar que se van a solucionar con 3.000 viviendas, ni 2.000, ni 4.000. Siempre va a haber esa necesidad y los adultos mayores también porque va aumentando. Lo de las pymes es solucionable hasta que se regularice. Entonces eso es repetitivo, más otros problemas, las especialidades médicas, etcétera. Uno se va tocando las comunas chicas que se ven postergadas de repente por planos reguladores. Uno mira que la actividad del Consejo Regional en tiempos de crisis va a ser sumamente relevante, sobre todo cuando van a ir desapareciendo las ayudas. La gente necesita ayuda, el Consejo Regional dice, oiga, me aumentaron un 5% y puede haber que me aumenten más, pero se los va a gastar rapidito, porque las necesidades aumentaron. Eso es lo que he podido ver así a rangos generales. Las campañas son muy similares entre candidatos, la ficha, la revista, la publicidad, el volanteo, la presencia. Pero yo creo que la gente está más dado que le tinca que este sí puede ayudar en mis necesidades propiamente tal. Y eso se va a ver reflejado el día 21, lamentablemente. O sea, uno quisiera decir, estoy listo, pero es difícil. Algunos dicen, yo voy a sacar 3.000. No, los votos yo creo que están muy repartidos. O sea, un candidato para salir, si tiene listas poderosas, va a salir. Hay candidatos que no completaron sus listas y eso fue un error estratégico muy grande, porque si tienes 3, llegar al número necesario, ese número mágico para poder salir, uno por lo menos de la lista, no les va a dar, al menos que tenga un candidato de 3.000 votos, porque ¿cómo va a haber un candidato de 3.000 votos cuando hay 74? Era una cosa de sumatoria nomás que no da. Los candidatos normalmente, uno que llega a 2.000 con 74 ya es muy bueno, normalmente están pensando en 1.500, 1.000, entonces si tienes 7 en la lista tienes más probabilidad, al menos que hayas puesto candidatos malos. Creo que hay mucha incertidumbre de los candidatos en lo que le puede ocurrir. No fue como en la elección de gobernador, algunos que fueron elecciones antes y que están ahora en esta de consejeros regionales se dan cuenta y se deben de dar cuenta que no es lo mismo, es otra guitarra, una guitarra difícil, tiempos difíciles, necesidades, yo diría, recurrentes en nuestra región y también lo más importante, cómo se va a equilibrar esto entre las comunas, las necesidades generales, cuáles van primero, cuáles van después, va a requerir un alto conocimiento de nuestra región porque no puede ser que la fuerza logre que algunos obtengan cosas y otros no. O sea, aquí tiene que haber un equilibrio y para eso, por supuesto, no hay que deber muchos favores, porque si no, yo estoy comprometido con esto, estoy comprometido con lo otro. Yo creo que uno tiene su corazoncito en las cosas, pero siempre está pensando en este bien común de nuestra querida región que se ve que le vienen tiempos dificilísimos. Mira, Claudio, siguiendo con el tema, van a votar 45.000 personas más o menos para consejeros regionales el próximo domingo, aquí en la provincia de Magallanes. Y hay 74 candidatos. Si tú divides 45 por 74, no te alcanza, te da como 700 votos por candidato. Entonces, pero no van a ser elegidos todos. No. Pero espérate, pero es que ahí empieza a trabajar en lo que bien dice Arturo.
¿qué candidato no va a sacar 100, 120 votos? Van a votar los amigos, los parientes, etcétera, etcétera. Entonces son las listas las que hacen la elección del candidato. Y dentro de las listas, el más votado es el que va a ser el elegido. Sobre estas candidaturas de consejeros regionales, ¿qué opinión tienes tú? Yo creo que esta elección de Cores tiene el demérito de que no ha mostrado a la gente, al electorado, quizás porque algunos candidatos o muchos, no creo, no es el caso de Arturo evidentemente, no han percibido, no han entendido el cambio de paradigma. Existe ahora un gobernador regional que curiosamente, de acuerdo a la ley, no gobierna, administra. Ojo, administra. Y el cargo de Core va a ser más político que nunca. Ahora sí que va a ser político. Ayer circuló en las redes sociales un video que lo encontré espantoso, denigrante, vergonzoso, en que veo al gobernador regional, el señor Flies, que está afecto a los principios de probidad, de presidencia, haciéndole propaganda al candidato, lo voy a mencionar, Mauro Vidal, que es el candidato de los Bianchi al Consejo Regional. Paralelamente, la Contraloría General de la República ha dicho que la ministra Carla Rubilar metió los pies y las manos ayudando a su pareja en su candidatura a diputado. Y el señor gobernador regional ya ha evidenciado, yo realmente me siento desilusionado, yo creí que era más en todo sentido, pero me doy cuenta que la región tiene un gobernador que no va a dar jugo. O sea, está dando jugo, pero no va a dar fruto. Porque su función, la del primer gobernador, lo dije siempre, era una labor instituyente, de construir institución, no de pago de favores políticos y armar una maquinaria de poder personal. Y resulta que ya el señor gobernador apareció respaldando en su inicio la campaña de Gabriel Boric. ¿Ustedes creen de dónde sacó votos Flies? De ahí. Y ahora, pagándole el favor a los Bianchi, ungiendo a su candidato a Core. Los Bianchi no tuvieron candidato al gobernador, o sí tuvieron. Miren qué casualidad. Esa es la realidad que los Cores del próximo Consejo Regional van a tener que enfrentar. Porque tenemos, y perdónenme, señor Frías, si le molesta, pero estamos todavía en un país libre. Tenemos una suerte de pequeño sátrapa regional a cargo de la gobernación regional. Y los Cores van a tener que ser, Arturo, el contrapeso político de este señor que está construyendo una parcela de poder personal, y lo digo responsablemente. Y esto empezó desde que fue ungido por doña Michelle Bachelet como su intendente regional. No hizo nada, pero mostró su habilidad y su muñeca para mantenerse en el cargo. Recuérdate, Arturo, que en otro medio de comunicación yo te tuve que reemplazar un tiempo en un programa que este candidato a Core armó en favor del señor Flies, que participaba en ese programa, que por supuesto iba a hablar de lo poco que sabe hablar, porque tampoco digamos que es un gallo muy preparado, un montón de materias, no, nada más que el tema del inicio de la campaña del COVID y nada más, era su único tema. Entonces, claro, tiene que devolverle la mano, pero también sabemos que el señor Vidal es el candidato de los Bianchi, tiene que pagar favores aquí, ya pagó favores por el señor Boric, es gobernador de la región, de toda la región, no puede tener color político, ya fue elegido, él tiene que hacerse a un lado. Entonces, yo lo digo, Arturo, los Cores que asuman tienen que ser el contrapeso para este señor que se deja muy en claro que solo le interesa montar una maquinaria personal de poder. Hay un aspecto que sí me topé, y la verdad ahora que tú lo dices me empieza a cerrar el cuadro. Muchas veces encontré, no, es que vamos a votar por tal porque nos ayudó en esto, nos ayudó en lo otro. Y me topé en varios segmentos distintos, no quiero decir, fueron como 5 o 6 segmentos donde votaban porque sentían que lo había ayudado. Yo digo, un cuerpo colegiado como el Consejo Regional, decide las cosas finalmente, ahora están las comisiones, lo demás, pero ahí no se deben favores.
Si usted lo obtuvo es porque fue bien calificado. No creo que hayan dicho, oye, como vaya a votar por mí, yo subo tu proyecto, he hecho esto abajo. Eso me parece indignante, digamos. Entonces hay algo que hay que corregir. No me gustaría encontrar, a pesar que yo no pienso ir a una reelección, encontrar de nuevo que a la gente diga yo voto porque él me dio el agua. Si no se le dio, nadie le dio el agua, se la dio un proyecto valorado y estructurado y aprobado y con la responsabilidad de esa comisión de aprobárselo. Y si fue de otra manera y que después dijo, oiga, yo voy a la inauguración, está bien, puede ir, yo colaboré, lo demás, y fui una parte del proyecto, pero decir que es mío, no hay mío ahí. Ahí en el Consejo Regional, perdone que se lo diga, los proyectos son del cuerpo colegiado que los aprueba de acuerdo a las instancias técnicas y lo que va a informar los CEREMI, etcétera. Eso sí que me sorprendió y realmente lo hallé un poco que hay que corregirlo, la transparencia tiene que venir. Y hay otro aspecto que sí tengo mi duda si puede ser casi calificado de cohecho. Cuando los intendentes heredaron la condición de poder aprobar proyectos por su mera firma, proyectos chicos, lo demás, de repente esto se da para que cuando hay un voto díscolo, se lo llame a la oficina, se lo encierre, se lo besuquee y le diga, oye, ¿qué necesitas? Y bueno, yo te apruebo el proyecto que tú tanto me has perseguido, pero me das el voto. Eso también hay que eliminarlo absolutamente. Los proyectos tienen que ser dados por sus méritos, no porque fue una necesidad puntual que llevó a que se cambiara una votación o que se buscara que con eso usted obtuvo algo y ir a demostrar gracias a mí salió. Eso se tiene que terminar. Cada vez que un consejero regional diga gracias a mí, le digo no. Eso no es gracias a usted. Eso es gracias al esfuerzo colegiado. Usted lo único que hizo fue estar en una comisión, ayudar que este proyecto se hiciera como debe para que sea aprobado con eficiencia. Pero eso es lo que a usted lo eligieron. No lo eligieron para ir a hacer favores a un grupo más y a un grupo menos. Es como que si hubiera un gran equipo que va a ir a jugar y yo dijera lo apruebo esto en desmedro de la cultura porque ahí eran 3 nomás y son 3 votos. Pues entonces lo he hecho para abajo y subo al equipo de fútbol que va a ir a dejar bien el nombre de la región. Eso no puede ser en un consejo regional. Eso tiene que terminar. Así que esa es una parte que me topé con un lado muy, muy negro, en mi opinión. Yo comparto eso. Estuvimos juntos, yo estuve 8 años en el Consejo Regional, cuando los consejeros regionales teníamos otras tareas que nos había encomendado la ley, a medida que fueron cambiando los consejos regionales, y los parlamentarios se dieron cuenta en su momento de que los consejeros regionales realmente las regiones tenían mucho poder frente a la inversión que se hacía. Y ellos quedaban fuera, quedaban obsoletos y no podían hacer los lobbies que querían hacer para obtener votos. No sacaban votos de él. No sacaban votos, no sacaban un provecho electoral, porque el consejero era el que realmente manejaba. No era tanta plata lo que manejamos, y hoy día el Consejo Regional en Magallanes maneja alrededor de 85.000 millones de pesos. El 20% más o menos del presupuesto de los CEREMI en general. De alguna manera, por ejemplo, la pavimentación del camino a Monte Aymon o la doble franja del camino a Natales o el camino a Fuerte Bulnes, la pavimentación, y se debió al primer consejo regional. Entonces, los parlamentarios quedaban out, fuera de eso, porque ellos no tenían la capacidad, no tenían de a dónde poder usar sus influencias parlamentarias, legislativas, y lo que pasa, que un diputado y un senador se elige para que hagan buenas leyes, y no para que estén distribuyendo recursos y haciendo lobby con la autoridad. Y además hay otro asunto desde el punto de vista político de la labor que le va a tocar a Arturo si es elegido en el CORE, porque al CORE le va a tocar esto. Yo ya estoy hablando del contrapeso real, efectivo, a un gobernador que lo encuentro sencillamente nefasto, cuya vinculación con la UMAG, y esto te lo digo a ti porque fuiste marino, con la UMAG es evidente. Y la UMAG, y eso sería materia de todo otro programa, está promoviendo en este momento la aceptación y la difusión de esta pretensión argentina de hacer del Estrecho de Magallanes una administración binacional. Eso te lo digo seriamente, y detrás está siempre el señor Fríes. Y esa cuestión es un gol que nos están pasando a los magallanes, a los magallánicos y a nuestra historia, porque esta es la única región, Magallanes, en el siglo XX, que estuvo prácticamente inmersa en una verdadera guerra. Y eso es una falta de respeto a toda la región de Magallanes. Bueno,
En honor, se han dicho cosas fuertes con respecto al gobernador en el programa de hoy día de Cambalache. Me voy a tomar mi tiempo y voy a ir a conversar con el señor Flies para ver su posición frente a lo que hemos dicho, porque es bueno saberlo y también generalmente nosotros no invitamos gente a Cambalache. A mí me gustaría tenerlo acá en Cambalache al gobernador. Capaz que si nos ponemos de acuerdo los tres lo podamos traer de alguna manera, porque tenemos que ser bien transparentes. Nosotros dijimos que Cambalache es un programa de la mayor transparencia que puede existir dentro de los programas políticos en la región. Y me gustaría conversar con él, vamos a tratar de hacerlo, porque hay cosas que son importantes que tenemos que aclararlas con él. Y eso es parte de lo que es Cambalache. Antes que cerrar, no se olvide que estamos en plena jornada. Claro, eso, ¿verdad? Eso Por es favor, un tema me bien había importante. olvidado. Además, estamos en el Día de la Bondad, así que coincide justamente y esperamos que la bondad afluya. Fue un día creado en el año 1998, creo que fue, justamente para estas obras. O sea, aquí es donde se ve el corazón de todo, frente a una obra que la sentimos tan cerca y a todos nos ha tocado participar de una u otra manera en ella, y va creciendo y ahora está hasta Puerto William. Sí, de alguna manera, bueno, invitamos a la gente a participar de la jornada y que con su aporte estamos levantando y manteniendo una gran institución creada por el Club de Leones, Club del Sur. Que atiende a niños y adultos. Y adultos, sí. Porque la Teletón no atiende a adultos, tú sabes, ¿no? No, claro, no atiende la Teletón adultos. no. Y aquí esto es más grande, esto es más grande. Esto es mucho más grande y es realmente una tremenda obra que han hecho los Leones. Bueno, ¿para qué vamos a volver para atrás? A mí me tocó, en su momento fui fundador del Club de Leones, Club del Sur, éramos 14 personas. Cuando lo fundamos, bueno, después por razones políticas me retiré, porque cuando entré a la política no podía hacer estando en el leonismo, porque la política no anda con estas instituciones, porque si no se divide. Claro. Y dividir. No hay que dañarla. Y no hay que dañarla, y cuando la política entra en ciertas instituciones, a veces la institución no crece, sino se daña, y uno tiene que en eso ser bastante cauto en la vida. Bueno, no nos queda más que desearle. Oye, una cosa, en el programa de CAS, ahora que me acordé que antes, dijo que él iba a despedir a 40.000 funcionarios públicos. Yo escuché eso. Van a haber 40.000 nuevos vendedores ambulantes. Bueno, quería recordarle que era parte del programa, ojalá que eso no suceda. En el otro programa van a quedarse Santigual nomás. Claro, bueno, pero me están diciendo que llegamos al final, te doy la réplica para el próximo programa. Ya, tengan ustedes muy buenas tardes, nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado, un día antes de las elecciones. Va a ser un programa bastante entretenido, ¿no? Porque vamos a tener algunas novedades. Chao. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada. En nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamientos. Presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2022.